Bienvenidos a Hablemos, este espacio donde conversamos con creadores que piensan su oficio más allá del aplauso inmediato, desde el criterio, el proceso y la responsabilidad creativa. Soy Carlos Luis Barrios, periodista, y hoy me acompaña un creador que trabaja en un territorio silencioso pero decisivo, el sonido. Nuestro invitado es Rafa Rico, cantautor, compositor y productor musical, fundador de Mount Sound Studio, desde donde ha creado música y diseño sonoro para cine, publicidad y marcas internacionales como Netflix, Coca-Cola, entre otros. Rafa no solo compone canciones, construye decisiones sonoras. Y de eso va esta conversación, del oficio, del proceso, del criterio y del lugar que ocupa el sonido en una industria saturada de imágenes. Rafa, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por Hola, estar aquí. Luis. Un placer estar aquí, gracias. Antes de hablar de marcas y proyectos grandes, es importante entender el oficio desde su base. ¿Qué hace realmente alguien que se dedica al sonido profesionalmente? Bueno, en el área de sonido y música es muy amplio, digamos, la industria. O sea, puedes tener pues, un trabajo desde la área del espectáculo, obviamente, ¿Mm? después estando en un estudio, composición, arreglos, puedes dar clases, puedes dedicarte nada más a la parte de audio y sonido, ingeniería, grabación, edición, mezcla. Y luego también está la parte de producción musical, arreglos, cómo componer algo, una identidad sonora para un proyecto, una marca, una ¿Mm? película. Eh, entonces, bueno, digamos que el descubrimiento de uno como músico, como ingeniero de sonido, durante su carrera es bastante interesante porque vas como que abriendo puertas a ver en qué gama de todas esas ¿Mm? aristas puedes ingresar y cuál pues te sientes más cómodo trabajando. Tu carrera cruza dos mundos, la música personal y la música aplicada a proyectos audiovisuales. ¿En qué momento entiendes que el sonido puede ser algo más que una canción y convertirse en una herramienta narrativa para cine, publicidad o marcas? Wow, yo siento que el núcleo en el que entendí que el sonido tenía un peso en lo audiovisual es cuando empecé a ver piezas sin un verdadero trabajo musical o de sonido, que yo decía aquí falta algo, y una vez se veía como que el desarrollo de la pieza final, Mm. entendías por qué la música y el sonido juegan un papel tan fundamental. Claro. En inglés le dicen mucho enhance the emotion, como eh, apoyar y tratar de expandir la emoción de una escena o de una imagen, de unas visuales, de algo que está ocurriendo visualmente. La música juega un papel fundamental, el sonido juega un papel fundamental. Tienes mil maneras de atacar una pieza audiovisual y cuando tienes el criterio para decir, no, aquí lo que hay que hacer es elevar las frecuencias bajas, por ejemplo, Claro. o hacer una música lenta en vez de rápida porque te manda un mensaje distinto. O sea, al final, bueno, yo estudié comunicación social y entendí que todo en la vida es un mensaje, Claro. todo comunica, o sea, cómo te vistes, cómo hablas, el tono, cómo tú tienes ordenada tu casa, eh, el carro que manejas, los colores, todo es un mensaje. Entonces, la música y el sonido es para mí el 70% del mensaje visual realmente. O sea, Escucho. incluso más importante para mí, si hay una escena negra y nada más estás escuchando cosas, la historia que tú te puedes crear a través de eso, o sea, imagínate, es Claro. infinito. Sí, bastante. Es un universo. Muchas personas creen que la música nace solo de la inspiración, pero en proyectos profesionales hay métodos, límites y objetivos propuestos. Cuando recibes un encargo de una marca o de una producción audiovisual, ¿por dónde empiezas realmente? ¿Por la imagen, el concepto, la emoción, el silencio o esa oscuridad de la que tú estás hablando? Cada proyecto es distinto. Lo primero es conocer al cliente, la marca, el Mm. proyecto, la propuesta, eh, tratar de entender, hacer como un descubrimiento de qué es lo que está buscando el cliente. Normalmente, cuando me llaman y entro yo al proyecto, es porque, bueno, no necesariamente ni el director ni el cliente saben muy bien qué es lo que necesitan y llegas tú como a aportar, ¿no? A guiar.
pero es importante que que la mayoría de las veces ellos puedan brindarte referencias, eh, incluso uno hace como que una especie de reunión exploratoria donde le preguntas hasta colores, palabras, para tratar de bajar lo más posible lo que ellos quieren lograr con el producto. Y de repente ellos tienen la idea de que para su comercial quieren una canción muy folk, muy country, pero cuando ves el video, cuando ves el comercial, ves la actuación, los ritmos, la edición, te das cuenta que nada que ver y le presentas una propuesta nueva como que, mira, yo hice el estudio, analicé lo que estamos haciendo y creo que aquí en vez de folk, lo que necesitas es funk. Claro. Y ahí vas como que descubriendo también qué es lo que va necesitando la marca o el proyecto. Hay mucho back and forth, hay mucho pimponeo de ideas, de no, prueba otra cosa, hasta que se llega al producto final que se supone que va a elevar la pieza. A propósito de eso, trabajar con marcas globales implica responsabilidad creativa y también negociación. ¿Qué es más complejo encontrar entonces? ¿El sonido correcto o lograr que todos entiendan por qué ese sonido es correcto? Mira, al final creo que la distinción vuelve un poco atrás con lo que mencionaste, que mi carrera tenía dos vertientes, ¿no? La vertiente de cantautor, que yo escribo mi propia música, mis propias canciones y las lanzo cuando quiera, como quieran, con el video que yo quiera. Ya. Y yo soy como el único que está, digamos, maquinando todas estas ideas creativas. Y luego está la vertiente un poco más corporativa, más formal. Y en ese momento tú tienes que dar como el 70% y el cliente tiene que dar 30% también. Entonces, hay un momento, no que no vayas a dar el 100 de todo lo que puedes hacer con tus capacidades. Es un tema de cuánto vas a aportar para lo que el cliente quiere y necesita. Llega un punto donde el director o la agencia, la productora o la marca tienen la decisión final y dicen, mira, nosotros lo que queremos es esto y tú, pues, lo que tienes es que cumplir. Claro. Y eso es importante también, uno como compositor, como creativo y artista, llegar a ese punto a aceptar esto es lo que el cliente quiere, aunque a mí no me gusta, es muy importante. Claro. Y habla mucho de tu profesionalismo también. Y cuesta llegar ahí. O sea, cuando arrancamos nos duele mucho cuando nos mandan las correcciones, cuando nos rechazan, no entendemos, queremos más bien decir, no, confía en mi criterio, yo te voy a elevar la pieza de esta manera, pero al final el cliente ha tenido también, se supone que tú tienes que respetar todo el análisis de mercadeo que ellos han hecho por meses. Claro. Y eso tiene un sentido para ellos también. Claro, el background. También uno tiene que aceptarlo. ¿Qué errores comunes ves en una pieza musical? Normalmente en las publicidades, en el cine, suele presentarse proyectos con bandas sonoras, ¿sabes? Entonces, ¿qué errores comunes ves en el uso de la música y el sonido en las campañas o en proyectos audiovisuales? A veces uno siente mucho la flojera. Cuando uno ve una película o ve un comercial y escucha una música que ya escuchaste porque es música de librería, o sea, no se dedicaron para nada a darle importancia al tema de la identidad sonora de una marca y todo eso se va transmitiendo. Yo sé cuando no le pararon en lo absoluto a la música que utilizaron. Para mí eso es como que lo primero yo siento, o en una película como que se fueron por lo seguro. Para mí eso es un error. Yo creo que los proyectos y los comerciales de las películas que llegan más son como las más arriesgadas, ¿no? Las que tomaron los riesgos de usar instrumentos de maneras poco cotidianas, poco convencionales, grabarlos y mezclarlos de una forma, procesarlos de una forma que no son, sí, no eran, que superaron las expectativas, digamos. Claro. Yo siento que el cine ahorita estoy con el tema de la ola de los Oscars, los nominados, y estoy empezando a ver todas las pelis. Y me lleva la sorpresa, yo creo que desde hace un par de años para acá, de que la música para cine está mutando y además se está viendo mucho el choque entre música hecha con inteligencia artificial con lo que están haciendo los compositores hoy en día en Hollywood y en todas estas películas increíbles. Y es que
la música de inteligencia artificial es mucho lo que ya veníamos escuchando desde hace 10 años, 20 años. O sea, es repetir la misma fórmula y perfeccionarla y hacerla como un copy-paste, un prompt rapidito. Y simplemente multiplicar eso por infinito. Y lo que se está haciendo, digamos, analógicamente con las manos, los compositores están tratando como de ser vanguardistas ante ese sonido tan perfecto y cuadriculado, ¿no? Y lo que oyes hoy en día, en muchas de las películas que están sonando hoy en día, son cosas mucho más arriesgadas, que tú sabes que la inteligencia artificial no tiene la capacidad creativa para tomar esas decisiones. Y yo creo que ahí está la diferencia, ¿no? Y vuelvo al tema de la flojera. Mm. Precisamente por eso. O sea, el tema de la creatividad ya no es un tema de virtuosismo, sino de darle la vuelta a la expectativa. Ya. Bueno, me respondiste la pregunta que te iba a hacer después de la otra. No todo proyecto es aceptable aunque tengan presupuesto. ¿Qué cosas te hacen decir que no a un proyecto incluso cuando es atractivo a nivel económico? Eh, ¿Cómo llega el cliente a mí? La comunicación. O sea, uno tiene que tener un poco de sexto sentido ahí cuando te escriben por primera vez, que la comunicación, el tono con el que te escriben. eh, Porque lo importante es trabajar con gente que valore lo que haces. Así como llegaste tú a mí, viste mi trabajo, y como tú irías también a una tienda de porcelanato, tú vas, investigas, tú te metes en internet, buscas precios, ves reviews, preguntas, etcétera. Es lo mismo llegar a mí como un compositor, un productor, que tú llegues a mí porque escuchaste mi trabajo, Claro. porque me diferenciaste con otros, ahora quieres saber mis precios, etcétera. Y si llega alguien que ni siquiera se nota que eso se siente, digamos, a leguas, cuando el proyecto ni siquiera a ellos mismos le tienen cariño. Entonces ya ahí uno empieza a percibir cosas y es, por experiencia, por los años de experiencia, te empiezas a dar cuenta, empiezas a ver red flags que tú dices es preferible no meterme en este camino con esta persona. Porque normalmente los trabajos de producción musical o de diseño sonoro y mezcla pueden tardar mínimo 2-3 semanas. Entonces estás lidiando en un mes con esa persona. Entonces tú tienes que calcular un mes de trabajo con una persona con la que no la vas a pasar bien, te va a dar estrés, dolores de cabeza. Claro. Y a veces no hay presupuesto que a veces sí, a veces no, tú sopesas, digamos. Que te puedan como, digamos, amalgamar un poco la experiencia. Claro. Vivimos en una época de saturación visual y auditiva, ¿verdad? En este contexto, ¿qué diferencia hay hoy a un buen diseño sonoro que uno pasa completamente desapercibido? Estabas hablando de la inteligencia artificial, que no lo estábamos notando, pero tú como experto a lo mejor sí lo notas. Pero ¿qué otros detalles uno pudiera pasar completamente desapercibido? Wow, es muy subjetivo. Yo siento que ahorita estamos en pleno momento de auge de la inteligencia artificial y de consumir, que decirte es mentira. O sea, yo no te puedo decir concreto, tipo, esto definitivamente hay un error si seguimos caminando por el tema de la inteligencia artificial. Yo creo que sí vamos a llegar a un momento donde va a ser imperceptible, pero creo que, o sea, es muy fácil ya hoy en día tener, digamos, técnicamente todo cubierto, ¿no? Con bajos recursos. Yo creo que la diferencia está en el criterio y cómo quieras comunicar tu estrategia, tu comercial. A veces, bueno, yo siento que capaz la emoción te lleva a hacer más cosas y a añadir más instrumentos, más sonidos, cuando lo que necesitas es algo mucho más elegante. Entonces eso ya, el trabajo hoy es el criterio del que esté trabajando la pieza. Hablando de criterio, siempre, más allá de la técnica, hay una visión.
después de años trabajando con sonido, ¿qué has aprendido sobre cómo escucha realmente la gente? Yo creo que la gente es más inteligente y más perceptiva de lo que uno cree como creador, de lo Ujú, que uno piensa. Al final todos consumimos Netflix, Disney, ujú, Hollywood ujú, y estamos en constante exposición a cosas de muy buena calidad. Entonces, eh, decir que algo medio hecho, mal hecho, es algo que el cliente va a aceptar es una falacia. O sea, yo creo que siempre hay que apuntar a tratar de hacer las cosas al mejor nivel, a, ujú. a lo que tú mejor puedas hacer con los recursos que tengas, porque el cliente lo va a notar al final. El consumidor, el- la audiencia se va a dar cuenta cuando algo no tiene el nivel y listo, y de una te va a poner ahí. Entonces yo creo que mi reto hoy en día, como proveedor de este servicio de música y de sonido, es tratar de convencer a las marcas y a los directores de que su producto puede llegar a un nivel eh, estándar alto, y que eso de verdad tiene un valor y un peso importante en cómo la audiencia percibe el producto o el servicio que tú estás intentando vender. Eh, yo creo que está sumamente correlacionado la calidad de lo que tú presentas en tus comerciales, en tus películas, en cómo lo percibe la audiencia y cómo te va a percibir a ti al final. Has estado involucrado en un sinnúmero de proyectos audiovisuales y sonoros. Lo podemos ver en tus redes sociales, lo podemos ver en tus plataformas. Eh, ¿Cuál ha sido el que más te ha enamorado? ¿Cuál te ha enganchado más? Bueno, siempre hay uno, siempre sale uno nuevo. Eso es lo bonito de esto, creo yo, que siempre es un reto. Es como que, levanto el teléfono, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar el próximo mes? Eh, Pero bueno, puedo hablar de como mis primeras experiencias grabando un disco con un amigo, Ujú. eh, la experiencia de poder grabar, producir un disco de sus canciones a las cuales tú estás enamorado también de su música, tienes conexión con esa persona también, hay clic, vivir la experiencia del, digamos, el camping de 2 semanas, 3 semanas encerrados en una casa grabando las canciones. Eh, Toda esa experiencia es bellísima. Claro. Eh, el que se quiera involucrar, el que se esté involucrando en este mundo de la producción musical, no pueden dejar de vivir esa experiencia de grabar un disco con tus amigos, eh, vivir la experiencia. Bueno, yo he tenido la oportunidad de trabajar para películas. Es un mundo pues totalmente distinto a lo que uno cree. El tema de los deadlines, toda la preparación, los documentos, la organización de los materiales, de las sesiones, de cómo vas a dividir la película en reels de 15 minutos y así vas enviando archivos y después el feed. O sea, es Mm, muy distinto después a cómo te lleva un comercial de 30 segundos, que simplemente te sientas con ese comercial 30 segundos y listo. O sea, eh, creo que lo bonito es eso, y de repente, bueno, yo he tenido la oportunidad también de trabajar como sonidista en campo y viajar. Entonces de repente me llaman y nos vamos a la costa y nos vamos allá a grabar todos unos videos a la costa y estás ahí disfrutando con un crew de gente súper especial, creativos, y estás claro. en este lugar increíble, bellísimo, compartiendo y viviendo una experiencia de crear, además, viendo todo cómo se hace, todo el proceso. Creo que es como la amalgama de todo que al final por eso uno lo hace, ¿no? De Claro. la retribución de decir, wow, todo esto que estoy creando, son vivencias, son experiencias que cada vez estoy acumulando cada vez más y más. Eso para mí no tiene precio. Es fantástico, claro, por supuesto. Y todo creador, consciente o no, quiere dejar una huella. ¿Has estado tú consciente de eso? Si tuvieras que definir qué te interesa construir a largo plazo con Mount Sound y con tu trabajo personal, ¿qué le dirías a la gente? Eh,
que no se limiten no se limiten por lo que los está rodeando físicamente o tu entorno en ese momento. Yo creo que lo bonito de crear es ir más allá, ver más allá, dejarse inspirar por cosas que están sucediendo alrededor del mundo. Y en mi caso, yo creo que lo que estoy tratando de construir acá es que me fui de Venezuela y volví con la experiencia y el conocimiento para decir, yo puedo hacer raíces aquí, y mientras no está pasando más nada, por lo que sabemos y por todo lo que hemos vivido como venezolanos por todos estos años y décadas, tener el ímpetu de decir, yo voy a ser el que va a sembrar aquí la semilla en mi área y voy a ver el árbol crecer en mi país y voy a ofrecer algo que uno creía que nada más sucedía afuera, a ese mismo nivel. Muchísimas gracias, Rafa, por esta entrevista. Tus palabras yo sé que van a llegar a muchas personas. Y bueno, nada, sabemos ya que entonces el sonido no se ve, pero se dirige, no se impone, pero sí condiciona. No grita, pero pertenece a algún lugar, al mismo lugar que pertenece Rafa Rico. Hoy conversamos con él, es un creador que entiende el sonido como decisión, como narrativa y como responsabilidad creativa. Gracias por acompañarnos en este programa, Rafael. Y bueno, si esta conversación te hizo escuchar distinto, entonces valió la pena. Hasta la próxima. Gracias, Carlos Luis. Un honor.